por estar con nosotros en este 16 años de la iglesia, ¿eh? Aquí estamos. Así que bueno, le pido un fuerte aplauso para este varón y los dejo con él para que compartamos la palabra. Gracias. Aquí estamos. Así decía parte o finalizaba cada parte del video que hemos estado compartiendo. Yo quiero que usted abra sus Biblias. Vamos a ir. Ya el pastor dijo lo que tenía que decir. El libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 3. Y como Dios es uno, su Espíritu es uno, y nosotros somos uno en Cristo, Dios fue preparando todo el escenario en esta tarde para poder desarrollar esta palabra que Dios puso en mi corazón en el día de ayer. Y no por conocida que sea, deja de tener la autoridad que tiene la palabra del Señor. Desde el comienzo, en cada mensaje de las canciones, en la representación que vimos, en cada una de ellas vi reflejado lo que Dios puso en mi corazón. Gracias damos al Señor. Hechos 3. Yo quiero en esta noche ponerle un título a mi mensaje. Y quiero hablarle a la iglesia del 2016, pensando que ya nos quedan solamente 2 meses para que este 2015 finalice y tenemos nosotros por delante un 2016 cargado de desafíos, proyectos y cosas tan importantes que Dios está haciendo y seguirá haciendo. No puedo dejar de recordar aquel día, Pastor Horacio, que estuvimos cantando antes de subir esas 3 escalinatas allí en la calle Alén y Echeverría. Seguramente que algunos hermanos estuvieron en aquella oportunidad allí también. No puedo dejar de recordar, quedó grabado en mi mente y en mi corazón ese día. Y decíamos recién ahí con el pastor Horacio, en aquella oportunidad hace 16 años atrás, ni podríamos haber pensado en esto. Imposible. Como también entiendo que escapa a nuestra mente el 2016. Porque yo quiero compartir con ustedes y a través de esta palabra que Dios puso en mi corazón. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Compartimos en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna.
Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él, el paralítico, estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Amén. Tiene mucho que ver este relato, un acontecimiento desgraciado y extraordinario a la vez, que nos habla directamente a la iglesia de hoy, y habla a la iglesia del año que viene, a usted, a nosotros, a mí, a usted, a todos. Y el relato nos pone frente a un acontecimiento desgraciado de una persona que nace ya, hermanos, en una situación lamentable, crítica, desesperada para la familia, porque traer un hijo al mundo con la triste consecuencia de que sabe que toda la vida será un pobre paralítico. La familia no optó por entender que había una sola manera de que ese hombre pudiera subsistir, porque algo había que hacer, y no encuentran la mejor manera que ponerlo a la puerta del templo para pedir una limosna, entendiendo de alguna manera que los que entraban al templo eran personas de fe, supuestamente, o que de alguna manera conocían a Dios, y al conocer a Dios conocían también el ser generoso con los que necesitan. Y este hombre, día tras día, meses y años seguramente, estuvo allí, al igual que la mujer encorvada de 18 años que venía al templo, que ofrendaba, que oraba, pero nadie había visto su situación. Triste, lamentable. Pero si nos remontamos un poquitito a la historia que antecede a este grandioso acontecimiento, nos vamos a encontrar con un Jesús que por 3 años llama a 12 hombres para que lo sigan, donde las maravillas, los milagros extraordinarios hechos por la mano del Señor Jesús
eran realizados en toda la región de Jerusalén y sus alrededores. Un hombre que amó, un hombre que ayudó, un hombre que alimentó, llamado Jesús. Pero también un hombre que un día entra dentro del templo con deseos de adorar al Señor, con deseo de darle gloria a Dios, pero se encuentra con que la iglesia está usurpada por mercaderes. Y entonces toma un látigo y comienza a limpiar el templo de toda clase de personas que habían tomado el templo como fuentes de negocio. Pegó una limpieza tal en ese lugar que no quedó absolutamente nadie de aquellos que negociaban dentro del templo. Entiendo perfectamente lo que el Señor Jesús estaba haciendo en esa oportunidad, porque no pasa a ser un mero relato bíblico lo que Jesús estaba haciendo. Jesús ya estaba preparando ese lugar para lo que iba a venir después. Era necesario limpiar el templo para que algo aconteciera tiempo después. ¿Me está entendiendo usted lo que quiero decir? Y si no me entiende, le voy a decir, es necesario limpiar nuestro templo para lo que viene. Aleluya. Porque es imposible para lo que viene, hermanos, tener el templo que la palabra de Dios y el apóstol nos dice: vosotros sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Jesús ya estaba preparando el escenario. Algo iba a acontecer tiempo después ahí en ese lugar. Y encontramos también a esos hombres, en esa oportunidad 2 de sus discípulos, que llega la hora de la oración. Y cuando llega la hora de la oración, hay que estar en el templo orando a Dios. La hora novena era la hora donde, hermanos, la gente se agolpaba en la iglesia para orar y clamar a Dios. Aleluya. Me representa estos dos hombres a la iglesia, Pedro y Juan, la iglesia del Señor. Pero ocurre que en ese templo donde cientos de personas entraban para orar al Señor, había un hombre con una terrible necesidad que era colocado en ese lugar todos los días para pedir limosna. Este hombre me representa hoy en la actualidad a una sociedad que vive, hermanos, como ese hombre, con su rostro, hermanos, clavado en la tierra, pero con su mano levantada, pidiendo por favor una limosna. Una sociedad, hermanos, que llega al lugar de la puerta del templo, pero que no puede hacer un paso más para adelante. Ese paralítico que era colocado allí, con la vergüenza que significa, hermanos, ser un mendigo, él no podía levantar la cabeza, él no podía mirarle a los ojos a nadie. Y por años había, hermanos, su rostro, su cabeza, lo había doblegado al piso y no podía mirar otra cosa. Sí podía levantar su mano simplemente para pedir misericordia de alguien que entrara dentro del templo.
Una sociedad de nuestros días que conoce, sabe perfectamente que solamente en Cristo hay una solución a sus problemas. Una iglesia, hermanos, que va al templo a orar. Hombres y mujeres como los que están sentados en esta tarde, que conocen a un Dios de poder, a un Dios de gloria, un Dios que hace prodigios y que hace maravillas. Amén. Aleluya. Pero algo ocurrió en la vida de estos hombres. No hacía muchos días atrás, un acontecimiento importante en el lugar donde el Señor Jesús había limpiado, había acontecido. Dios había descendido con su Espíritu Santo sobre aquellas personas que estaban orando, que estaban buscando, que estaban obedeciendo a lo que Jesús había dicho: quédense en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo y luego me serán testigos. Aleluya. No hacía muchos días que ese acontecimiento glorioso, ese acontecimiento que cambió, hermanos, la historia de la iglesia. Aleluya. Un acontecimiento que vino como una revolución sobre las personas que estaban esperando lo que Jesús le había dicho que vendría. Dice la palabra de Dios que lenguas de fuego eran repartidas y estaban sobre la cabeza de cada uno de aquellas personas. Cuando miramos al apóstol Pedro, días antes, cuando el Señor fue crucificado, y que Pedro había dicho: aunque todos te nieguen, yo no te negaré, pero había llegado la hora decisiva de saber lo que había en el corazón de Pedro. Y aquella madrugada, en la vigilia después de la muerte del Señor Jesús, donde Jerusalén no pudo pegar el ojo por el acontecimiento que había ocurrido después que el Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario y entregó su espíritu al Padre, hermanos, el mundo tembló, hubo como un terremoto, relámpagos, truenos y una voz del cielo. Aleluya. Pero Pedro estaba allí, hermanos, aleluya, no sabiendo qué hacer, todavía en su estado natural. Pero alguien se acerca y dice: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no. Por segunda vez vienen, pero la forma en que hablas da testimonio que era uno de ellos. No. Y por tercera vez una mujer se acerca y dice: tú eres uno de ellos. Y antes que cante el gallo, Pedro habría negado al Señor 3 veces. Y como ellos nos representan actualmente a la iglesia del Señor, también la iglesia, hombres y mujeres que hoy se sientan en los templos para escuchar un mensaje del Señor, para fortalecerse en su corazón, en su espíritu, niegan la existencia de Dios con sus hechos. Fariseos, decía la obra, no ven, no escuchan, no hablan. Aleluya. Así se representó esa obra que hicieron las hermanas.
Pedro en su estado natural llegó el día y cuando él escuchó se acordó de las palabras de Jesús y dice la Biblia que lloró amargamente. Nos ha acontecido muchas veces de nuestra vida frente a situaciones que Dios nos ha colocado y no hemos tenido el coraje de poder hablar y decir: Dios es real y tiene poder para obrar en tu vida. Pero cuando llegó la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de esas personas, este hombre que había negado al Señor, ahora, hermanos, con la gracia y el poder y la autoridad del Espíritu Santo, puede salir fuera del templo y predicar la palabra, hablar acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La gente escucha. Y hermanos, y Pedro comienza a tomar la espada y clavarla en el corazón de los judíos. Y el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de 3,000 personas que ese día se convierten al Señor, cambian sus vidas y comienza la iglesia a vivir una etapa de gloria hasta hoy en día. Aleluya. Y ahora encontramos a Pedro y Juan frente al paralítico. Y cuando el paralítico ve que Pedro y Juan están subiendo las escalinatas del templo, él está allí, inclina su rostro y tan solamente levanta sus manos y grita: por favor, una limosna. Y ese hecho, que quizás muchas veces Pedro y Juan caminaron las escalinatas y vieron a ese hombre, pero ese día había algo especial. Ese día Pedro y Juan se detienen frente al hombre que estaba con su rostro hacia el piso y ven que 2 personas se paran frente a él. Automáticamente la mente vuela de aquel hombre. Dice: estos 2 seguramente que van a darme algunas migajas. Pero Pedro comienza a hablar. Reitero, Pedro y Juan simbolizan la iglesia. El paralítico, la sociedad que vivimos que no conoce a Dios, carente de todo. Pero Pedro y Juan están ahí. Pedro habla: míranos, levanta tu mirada. Aleluya. Mira para arriba. Automáticamente el hombre comienza, mira a Pedro y Juan, esperando recibir de ellos algo. Qué triste para este hombre cuando Pedro le dice: no tengo plata, tampoco tengo oro. Qué desilusión para una persona que está esperando recibir y que le digan: no tengo absolutamente nada económico para brindarte. Y antes que ese hombre siga pensando, porque en su anhelo estaba esperando recibir de ellos una limosna, pero Pedro le dice: pero algo tengo y quiero dártelo. Aleluya. Algo tengo, algo quiero darte ahora. El paralítico dice: no tiene ni oro ni plata, ¿qué puede darme? Y Pedro dice: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda.
pero nada ocurre. No hay cambios. Son solo palabras. El hombre sigue estando en su estado de nacimiento. Las palabras no cambian. Hay que ir por algo más, y Pedro lo sabe. Pedro lo entiende. Dijo las palabras, pero nada aconteció. Pero Pedro entiende algo más. Extiende la mano. Aleluya. Se baja hasta al paralítico, que yacía con las manos arriba y su mirada ahora reflejada en la vista o en el rostro de aquellos dos hombres. Y Pedro toma de la mano, aleluya, y levanta al paralítico, aleluya. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aleluya. Iglesia del Señor, tenemos un 2016, por no decir el 2015, que ya estamos finalizando. Vemos una sociedad que cada vez más, hermanos, se debate en un estado terrible de violencia y de caos. Y decimos, ¿dónde va a parar todo esto? La justicia no tiene justicia. La política no da solución a los problemas de la sociedad. Al contrario, los empeora. Discúlpeme que estoy diciendo esto. Y entonces encontramos una sociedad cargada de egoísmo, de angustias, tristezas, malestares. No sabe dónde va a ir a parar todo esto. Y cuando vemos las marchas, menos una, es cuando más vemos violencia en matrimonios que terminan con una mujer muerta. Y nos duele el corazón. Y decimos, Dios. Y clamamos a Dios cuando vemos apenas adolescentes consumiendo drogas, las redes sociales cargadas de violencia. Hoy nadie separa a nadie, filman y levantan los videos a las redes sociales de peleas en medio de las escuelas, en las plazas, en las calles. Y cuando caminas de noche, no tienes ganas ni de mirar en la cara del que viene de frente por miedo a que te digan algo y te golpeen. Es la sociedad en la que estamos viviendo. Los niños que ya no tienen en sus casas el contenido paternal y maternal, porque matrimonios fueron disueltos, peleas, borracheras, drogas. Y lo terrible de una sociedad que pensamos, ¿dónde va a ir a parar todo esto? Mamamos
todos los días a través de las noticias los acontecimientos desgraciados que se viven en nuestra Argentina. Nos da impotencia cuando las leyes dan más a los que delinquen y a los hombres de trabajo que se esfuerzan para cultivar una nación de trabajo. Una sociedad que se arrastra en la miseria. Jóvenes que no alcanzan a 18 años y el Paco los mata. Jóvenes que no tienen proyecto de vida y se fuman un porro porque pueden volar en sus mentes y salir de la realidad que los acosa. Están igual que el paralítico pidiendo limosna, tienen carencia de afecto, carencia de amor, carencia de paz. Una sociedad que se viste. Cuando veo la historia de Naamán, el gran general de Siria, que en sus pechos carga todos los laureles de sus grandes victorias, donde su uniforme de general no se hacen ver la miseria que vive adentro, porque su nombre que está leproso y su carne se está cayendo a pedazos. Es nuestra sociedad y no está en las periferias de nuestra ciudad. Cuando vemos a un hombre de un country matar a su mujer y quedar ensangrentado por la violencia que hay dentro de él, decimos, no pasa simplemente en los pobres, pasa también en la alta sociedad. Es que la miseria espiritual ha cegado la mente de los individuos. Y tenemos hoy en la actualidad, tenemos una sociedad que como el paralítico es colocado, hermanos, a la puerta del templo mendigando paz, mendigando un poco de amor. La palabra amor se ha transgiversado de una manera terrible. Y entonces nuestra sociedad pide paz, pide amor, pide un poco de atención. Y la iglesia que va a comenzar dentro de 2 meses, un 2016, hermanos, aleluya, con todo un desafío, tiene que estar dispuesta como lo hacía Pedro y Juan. No tengo nada, no tenemos oro, no tenemos plata, pero hay algo que yo tengo que puedo darte. En el nombre de Jesús, levántate. Y no hace falta simplemente palabras, hace falta acción. Hace falta inclinarnos donde está el problema y tomarlo por la mano y decirle, Dios soluciona tu problema. Pero para eso necesitamos de gente, de hombres, de mujeres de espíritu, mujeres ancianas y mujeres jóvenes, hombres jóvenes y hombres maduros. Necesitamos compromiso de la iglesia. Los fariseos no vieron el problema de 18 años de una mujer encorvada.
Iglesia del Señor, ¿está usted viendo los problemas de nuestra sociedad? Sí, lo está viendo. ¿Cuál es su compromiso? ¿Se comprometió usted con el Señor? Mire, la palabra de Dios nos dice que el paralítico, cuando se levantó y los tobillos se le afirmaron, las rodillas se le afirmaron, comenzó a glorificar a Dios. Pero antes de correr a su familia para decirle soy sano, entró dentro del templo, saltando y glorificando y alabando al Señor, aleluya. Y allí en el templo estaba, y discúlpeme, voy a usar una palabra, estaban los religiosos, los que solamente creen que tengo que venir al templo y orar y después me voy a mi casa y no hago más nada. La iglesia del Señor de 2016 se va a caracterizar por ser hombres y mujeres, aleluya, hermanos, con un compromiso frente a la sociedad donde vivimos. Dios lo ha colocado a usted en este lugar, aleluya, para algo. Dios ha colocado jóvenes, Dios ha colocado mujeres, Dios ha colocado hombres, Dios ha colocado hermanos en este lugar. Dios lo ha llamado a usted para que sea usted parte del compromiso que viene, hermanos, en este año 2016. Hay una tarea, hermanos, grandísima que la iglesia del Señor tiene que realizar. Pero sabe que cuando este hombre entró cantando y alabando al Señor, los que estaban orando abrieron los ojos y algo se dieron cuenta. Pero este es el paralítico que todos los días está puesto ahí en la puerta pidiendo una limosna. Es él. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora está saltando. Y ahora está glorificando a Dios. Y se llenaron de asombro y se llenaron de espanto por lo que había sucedido. Iglesia del Señor, que Dios sane un paralítico ya no va a ser una sombra ni un espanto para la iglesia. Amén. Lo que Dios haga de aquí en adelante con la iglesia será una cosa de todos los días, porque Dios quiere derramar de su gloria y de su poder sobre la iglesia. Lo quiere hacer sobre usted. Aleluya. Oh, gloria, dele fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Pero Dios quiere usarlo usted. A las que están sentados allá contra la pared, allá, bien contra aquella, a usted quiere usarlo el Señor también. Aleluya. A usted, Dios quiere usarlo a usted también. A usted. Dios quiere usarnos, porque va a ser un tiempo de Dios. Se terminó el tiempo, hermanos, de los unitarios. Que haga el pastor todo. Que el pastor se arregle, el pastor predique, que el pastor cante, que el pastor organice, que el pastor haga vigilia, que el pastor haga ayuno. Y si no pasa nada, seguramente que el pastor no está orando como debe orar. 30 años hace que estoy en el pastorado y conozco bien ese tema. Ese paño lo conozco bien, porque muchas veces llegó sobre mi lomo y sigue llegando. Pero es parte. No me amedrento. Es parte y me sirve para consagrarme más al Señor. Aleluya. Pero veo una iglesia actual, porque Dios me ha dado, no sé si el privilegio o la carga de salir mucho de mi congregación de América. Y veo la iglesia, veo el estado de la iglesia, veo el estado de la gente, veo el trabajo arduo y cansador del pastor y unos poquitos colaboradores que están muy cerca del pastor o de la pastora, diciéndole: pastor, a ver, dígame, ¿qué hago? Se terminó, parece que, y si no me manda no hago nada.
nunca se acuerda de mí el pastor porque nunca me mandó a hacer nada. No espere que tu pastor te mande a hacer algo. Comience usted a hacer algo. Aleluya. Los que estaban dentro del templo oraban, clamaban y estaban ahí firmes cada día, pero nunca entendieron que Dios podía hacer un milagro, hermanos, con ese paralítico. Por eso se asombraron. Iglesia del 2016, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar el próximo año? Y bueno, Dios nos ha bendecido en este 2015, qué sé yo. Hemos avanzado algo. Sí. Y no es que hemos avanzado algo. Dios quiere, hermanos, aleluya, que nosotros podamos afectar a esa sociedad que está afuera. Aleluya. Pero no va a usar solamente la vida del pastor. Él va a usar la vida del pastor, hermanos, para encaminarlo a usted. Y entonces veo a una iglesia de 2015 de hombres y mujeres que le encanta venir al templo, les gusta cantar, hermanos, y alabar al Señor. Y están como los discípulos del Señor cuando se le apareció Moisés y Elías. Hagamos una enramada y quedémonos a vivir aquí en este lugar porque está bueno. Y en la casa de Dios siempre sobrará bendición de Dios, pero faltará compromisos serios con Dios. 2016 para la iglesia del Señor viene un tiempo de compromisos serios y responsables. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Rezaba el cartel hasta aquí estamos. Aleluya. Pero yo quiero un 2016 de hombres y mujeres con un verdadero compromiso con Dios. Jóvenes con un compromiso serio con el Señor. Matrimonios con un compromiso serio con Dios. Responsable. Permítame decirle una cosa. Se terminó el tiempo, hermanos, de jugar al creyente evangélico que vengo el día domingo a la iglesia y durante toda la semana me desaparezco. Se terminó eso. Jóvenes, Dios quiere que usted sea un protagonista, hermanos, en el año que viene. Y comience ahora. Haga proyecto ahora. Antes que entre enero, hermanos, haga usted compromiso hoy de ser un verdadero cristiano. Porque donde usted trabaja, donde usted estudia, ahí hay una verdadera necesidad. Hay mendigos, están mendigando, hermano, de cómo salir de la situación donde están. Aleluya. Este es un mensaje en un día de aniversario. Es un mensaje de compromiso. Es un mensaje para hacerlo reflexionar. Es un mensaje que no saque mucha mente, pero no importa. Es para que usted reflexione. Aleluya. De lo que Dios quiere para la iglesia de este lugar. Hay mucho que hacer. Aleluya. Y Dios está demandando de usted compromisos serios con Dios.